Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. En la Revolución Francesa sucedió aquello que reza el dicho italiano, gettare il bambino con l'acqua sporca. Es decir, que en ese afán de revolución, ese cambio de aires, pues también el cambio de sistema llevó a una euforia tal que había que reemplazarlo absolutamente todo. La monarquía, las antiguas clases sociales, es verdad que había que cambiar también algunos abusos del clero, cambiar la distribución de las propiedades. Pero en esa euforia también intentaron reemplazar a Dios, precisamente porque eran aires de revolución, había que cambiarlo absolutamente todo. Había que reemplazar también, incluso había que reemplazar a Dios. Y por eso se produjo un proceso de descristianización de la sociedad francesa, inducido, es verdad, en gran parte por quienes gobernaban con la intención de eliminar todo rastro de religión. Entre otras cosas, el Papa fue arrestado en Roma y extraditado a Francia. Se abolió oficialmente el culto cristiano en el país. Se persiguió duramente al clero y a los religiosos, y esto produjo no pocos mártires. El Estado se declaró ateo, pero, y esto es una cosa un poco irónica, porque aunque se declaró ateo, se sustituyó la fe cristiana por el culto a la diosa razón, hasta el punto de que se celebró en la Catedral de Notre Dame un culto sacrílego, una ceremonia totalmente pagana, dedicada a la diosa razón, a la diosa que se inventaron ellos, pero que en el fondo no era otra cosa que una parodia de la Santa Misa. O sea, los tiempos cambian, pero a veces no tanto, porque a todos nos han llegado en estas últimas semanas esas imágenes de la reciente blasfemia en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Me atrevería a afirmar que la reacción de muchos cristianos fue, por supuesto, de indignación por esa burla dolorosísima ante lo más sagrado que tenemos nosotros, que es la última cena, la Eucaristía, pero también la reacción de desagravio de tantos cristianos, por tantas veces que nosotros también nos hemos burlado del Señor. Sí, obviamente no será de este mismo modo como lo han hecho estas personas, pero bueno, sí, muchas personas han sentido la necesidad de desagraviar. Y te decía que las cosas cambian, pero no tanto, porque en esa burla a la última cena donde todo es desastroso, la verdad, no te voy a decir ahora las cosas terribles que pasaron allí en ese evento, pero hay un elemento que es más bien sutil, pero me parece a mí que es sumamente importante. Porque en la parte final de ese acto, de esa burla, de esa parodia de la última cena, en medio de la mesa había una bandeja enorme donde estaba recostado un hombre pintado de azul. Era muy, muy terrible de ver. Y el tipo lo que hacía era cantar en francés. La imagen es también deplorable, pero no solo por lo desagradable de ese personaje, sino por lo que representa. Porque ese hombre azul, recostado en una bandeja, probablemente era Dionisio, también llamado el dios Baco, que en la mitología es el dios del vino, de la juerga, de la fiesta. Y estaba al centro de la mesa, que ya sabemos, era una burla a la última cena. Y por eso es como si fuese una Eucaristía pagana, al estilo de esa ceremonia en la Revolución Francesa del culto a la razón en la Catedral de Notre Dame. Bueno, el mensaje es sutil, pero también bastante claro. Es que se sustituye el alimento que da la vida verdaderamente, la Eucaristía, por un sucedáneo, por algo que intenta reemplazarlo, pero que no le llega. Y ese sustituto es el placer representado aquí por Dionisio. Bueno, todo esto porque en este domingo la liturgia de la palabra de la misa gira en torno a esta misma realidad, porque hay un alimento dado por Dios que de verdad alimenta, que realmente nos permite continuar. Y en la primera lectura, por ejemplo, se recoge ese episodio del profeta Elías, que en su caminar hacia el monte Oreb desfallece,
Aquí uno intuye que el trayecto era muy fatigoso, porque en cierto momento incluso el profeta deseó la propia muerte. Y dice en su oración confiadísima, como la nuestra tantas veces: Señor, basta, quítame la vida, que ya no valgo más que mis padres. Y Elías pues se echa al abandono, se echa a dormir, pero un ángel va en su auxilio y le da de comer. No sin insistirle que era por su bien. Y Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, monte de Dios. Esta primera lectura enlaza perfectamente con lo que viene después, porque sirve de preparación para el Evangelio, en que el Señor nos dice con toda autoridad: yo soy el pan de la vida. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Estas palabras el Señor las dirige a los judíos y son una promesa. Y esa promesa se cumplirá en la última cena, de la que se están burlando allí en Francia. Se renueva cada vez que participamos del sacrificio eucarístico. Y es un alimento que de verdad necesitamos, que nos llena plenamente, por supuesto, si acudimos con las debidas disposiciones del alma. Pero ante esta oferta del Señor, ante esta promesa que nos hace de darnos alimento que da la vida, el mundo, en cambio, se empeña a ofrecernos otro alimento. Y por eso el mensaje de esta parodia de los Juegos Olímpicos es sutil pero poderoso. Se nos ofrece el alimento del placer, del disfrute, del no sufrir, del no comprometerse, porque eso podría complicar el propio bienestar. Es como esa falsa ilusión del niño que desearía alimentarse todos los días, las 3 comidas del día, solamente con Nutella. Pues de verdad, al inicio se va a pegar tremendo gusto. Cumplirá con su antojo. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente lo que va a ocurrir después. Es más, ningún padre, ninguna madre en su sano juicio alimentaría a su hijo así, solamente con Nutella porque es lo que a él le gusta. Pues del mismo modo, Dios es un Padre buenísimo que está dispuesto a alimentarnos providencialmente con el alimento que nos conviene. Principalmente, pues, la Eucaristía, que es el pan del cielo. Por eso, ahora en este rato de oración contigo, Señor, te pedimos, como los discípulos, danos, Señor, siempre de este pan. Que no lo despreciemos, que no nos acostumbremos, que sepamos luchar contra la comodidad, contra la falta de visión sobrenatural, esa tentación que a veces tenemos todos de dejarnos llevar solamente por los elementos humanos que pueda haber en la misa, que si la homilía es buenísima o es terrible, que si el coro es lo máximo o si canta desafinado, que si el horario me sirve o no me sirve. Señor, a nosotros lo que nos interesa es ese pan que tú nos ofreces. Se estima que si una persona inicia una huelga de hambre, en promedio duraría algo así como 6 semanas sin poder comer. Y claro, estas 6 semanas podríamos decir que es el mínimo para subsistir, pero obviamente quedarse en el mínimo no es lo recomendable. Asimismo, nuestra Madre Iglesia, que sabe que necesitamos este pan que Dios nos prescribe, este pan que Dios nos ofrece, nuestra Madre Iglesia en sus mandamientos también nos pone un mínimo: comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, cumpliendo con el debido ayuno eucarístico y no tener conciencia de pecado grave. Pero también aquí, el mínimo no es suficiente. El mínimo no es lo recomendable. Sería una pena quedarnos en el mínimo. Técnicamente, pues sí, sería suficiente. Pero quien sabe lo que le conviene a su alma, no está dispuesto a arriesgar. Mientras más días se pueda participar de la Eucaristía y comulgar dignamente, al menos cada domingo, por ejemplo el día de hoy, pues mucho mejor. Y de nuevo vamos a pedirle a Dios en este rato de oración que nos dé la sabiduría para no alimentar nuestra alma con sucedáneos, con sustitutos, con alimentos que no nutren, sino que incluso pueden hacernos daño. El mundo nos ofrece con una facilidad tremenda otros tipos de alimentos, otros tipos de manjares, los placeres sensuales,
cada vez con mayor violencia. El tener siempre la última palabra en las discusiones. Hay un cierto placer también en eso, ¿no? Por culpa de la soberbia y de la vanidad. El que reconozcan que hacemos las cosas bien, nos ofrece también, eso es un manjar también. Uno se siente muy bien cuando uno reconocen las cosas que uno hace y busca menos, cónchale, un acto de acción de gracias. El placer también de no tener que obedecer a nadie, porque uno quiere sentirse totalmente libre. Ese extraño placer que también trae el no tener que perdonar. Pero bueno, a ti y a mí no nos interesa lo que nos puede ofrecer Dionisio, que en realidad ni siquiera es un dios, es un ídolo. Lo que de verdad queremos, porque es lo que nos conviene, es siempre lo que nos ofrece Jesús. Y aprovechando este evangelio de hoy, Señor, nosotros lo que queremos es alimentarnos, alimentar nuestra alma con ese pan que da verdaderamente la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.